Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de metafísica, de un libro de Aristóteles. Básicamente me voy a basar en este libro. No, obviamente este video no va a ser suficientemente largo como para tratar demasiadas cosas, pero sí una determinada definición de metafísica. Lo primero, que es Vox Populi, como siempre digo, para cierto populus, es que, bueno, metafísica no es un término que haya inventado Aristóteles. Eh, Metafísica significa más allá de la física, literalmente, y posteriormente adquirió este sentido esotérico de más allá de la física, como que es una realidad más compleja, más complicada, más elemental, más importante que la mera física. Sin embargo, el nombre metafísica, como muchos saben, simplemente responde a un criterio bibliotecológico. Existían distintas bibliotecas donde existía una serie de escritos llamado física. Estos libros, ciencia primera, según Aristóteles, no tenían ningún nombre y simplemente se los ordenaron como más allá de la física, es decir, al lado de la física por la posición en la biblioteca donde ocupaba el libro. Propiamente de lo que sí habla Aristóteles es de ciencia primera y de teología. Teología no en el sentido como nosotros lo entendemos ahora de Jesús, Dios, la Trinidad y todo eso, sino teología en el sentido de que se ocupa de lo divino. No es teología, no es Zeus, no es Afrodita, no es Hefesto, no, es, o Atenea, es lo divino. Lo divino es lo más sublime, y lo divino, adelanto, simplemente es lo que se llama el motor inmóvil. Pero bueno, de eso tampoco voy a hablar demasiado. Entonces, simplemente voy a repasar un poco tres fragmentos, pasajes de este libro que son metafísica alfa, metafísica gamma y metafísica epsilon, sin embargo, ni siquiera completos. Metafísica alfa comienza con un dictum, digamos, con una frase matadora, por decirlo así, que dice: todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Este hombre es curioso porque no es aner, de donde viene andros, sino que es antropos, de donde viene antropo. O sea que quizás podríamos llamar todos los humanos, por naturaleza desean saber. Pero bueno, esta es la traducción canónica que se tiene hasta el día de hoy. Y bueno, después habla de las sensaciones, como que señal de que alguien quiere saber es que uno ama las sensaciones. Y ama las sensaciones no por una cuestión de placer, o sí una cuestión de placer, pero un placer en sentido epicúreo. Un placer en el sentido de lo que te permite conocer las sensaciones. Entonces, la sensación que más queremos de todos nuestros cinco sentidos son la vista, porque nos permite discernir diferencias y conocer. Bueno, después hace como una especie de fenomenología. Acá Aristóteles distingue entre plantas, animales y seres racionales. Las plantas tienen capacidad vegetativa, los animales tienen capacidad sensitiva y los hombres tienen capacidad racional. Esto no lo dice exactamente en estos pasajes, pero básicamente esa sería la idea. Entonces, se distingue entre los animales que tienen memoria de los que no tienen memoria. Por ejemplo, las abejas, las hormigas no tienen memoria. Sin embargo, un perro sí tiene memoria. ¿Qué es la memoria? Es tener una imagen mental de un suceso anterior y registrarlo en el pensamiento. Sin embargo, la memoria no es aún la experiencia. La experiencia se constituye a partir de una multiplicidad de memorias. Es decir, cuando uno recuerda un determinado suceso muchas veces, llega mediante un proceso de abstracción a una unidad de todos esos recuerdos y llega a lo que se llama experiencia. Y luego, en función de las experiencias, se constituyen lo que se llaman las artes y las ciencias. Artes y ciencias, en estos pasajes, que es techne y episteme, están simplemente utilizados como sinónimos. Pero arte no en el sentido estético, sino arte en el sentido de práctica, de técnica, de techne. Bueno, entonces los seres humanos son los que tienen la razón, son los que tienen el arte y la ciencia, y a partir de ahora Aristóteles va a empezar a hablar de qué es la ciencia. Bueno, vincula la ciencia con la sabiduría. Y se tiene como una opinión común que la sabiduría es algo muy deseable y algo muy interesante y muy bueno para la sociedad. Entonces, ¿qué es eso de ser sabio? ¿A qué llamamos ser sabio a alguien? Bueno, primero distinguimos a los hombres de experiencia de los hombres sabios.
o mejor dicho, de los hombres teóricos. Aparentemente, dice Aristóteles, los hombres con experiencias fallan menos que los hombres que tienen la teoría. Tener la teoría constituye, en su saber, tener las causas y los principios de por qué sucede algo. Es un hombre de ciencia, como diríamos hoy. En cambio, un hombre de experiencia es un hombre que conoce el caso particular. Por eso los hombres con experiencia se equivocan menos que los hombres de ciencia cuando su saber refiere al caso particular. Porque no importa por qué una enfermedad se cura con determinado remedio, importa que a Calias o José, digamos, se lo cure de esta manera o que a Pepe se lo cure de otra manera. Entonces el hombre de experiencia es capaz de curar a este hombre, a este individuo. Como el hombre de teoría sabe las causas generales de qué es lo que sucede en un caso ideal abstracto. Pero tenemos por más sabio al hombre teórico. Luego, ¿qué pasa? Bien. Es como que el que tiene la experiencia hace algo por hábito, por costumbre, pero no por saber. Bueno, poder enseñar algo, ser capaz de transmitir algo, un saber, es una señal de sabiduría. Es decir, si yo puedo transmitirle algo, un concepto, una idea, significa que yo domino esa idea. Si yo no la dominara, no lo podía transmitir. Entonces, en ese sentido, poder enseñar es un signo de sabiduría. Qué maestro, digamos. Bueno, entonces tenemos que las ciencias tienen como un origen fundante donde determinadas personas las constituyen. Luego se prefiere lo que se quiere por sí mismo a lo que se quiere por otra cosa. ¿Qué se quiere por otra cosa? Las ciencias que son útiles. Las ciencias que se quieren por sí mismos, lo que podríamos llamar ciencias contemplativas, son las ciencias como las que estamos buscando, que son ciencias teóricas. Teoría viene de contemplar, que en griego, que ahora no recuerdo, theorein, que significa contemplar, el verbo contemplar. Teoría significa, no sé exactamente qué, pero viene del verbo contemplar. Entonces, por eso, una ciencia contemplativa es una ciencia teórica. En ese sentido, dice Aristóteles que estas ciencias surgen no surgen como necesidad frente a algo imperioso en la vida, sino que surge cuando todas las necesidades están satisfechas y cuando nos dedicamos al ocio, cuando estamos en nuestra plenitud, nos dedicamos a estas ciencias. Esa sería como una visión muy aristocrática de la filosofía que hasta el día de hoy se mantiene. Tal vez con razón es interesante verlo desde el punto de vista. Cuando no tenemos ninguna necesidad, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos ciencia. No hacemos ciencia porque esto nos permite producir más alimento o producir determinada artefacto, sino que lo hacemos porque lo deseamos y sentimos placer al hacerlo. Placer, desde luego, intelectual, no placer corpóreo. Sin embargo, Aristóteles no tiene tantos problemas con los placeres como Platón. Así que, a ese unió Jesús Uría, estoy hablando de la metafísica. Entonces, metafísica, luego de hacer esta fenomenología de plantas, animales y seres racionales, tenemos características de la sabiduría que podrían darnos determinada idea de en qué consiste esa sabiduría. Bueno, en principio el sabio sabe todas las cosas, pero saber todas las cosas no significa saber empíricamente de todo, sino saber los principios y las causas de todas las cosas. En segundo lugar, el sabio conoce cosas difíciles. Cosas fáciles son cosas que se perciben por la vista, que se conocen por la vista, por los sentidos. Las cosas difíciles son cosas que se perciben por el intelecto. Luego, el sabio conoce cosas exactas. Es capaz de enseñarlo, como ya dijimos. Es dominante. Es más sabio alguien que da órdenes que alguien que recibe órdenes. Aquí podemos extraer el corolario que el sabio es activo, mientras que alguien menos sabio es pasivo, porque es afectado por otro, mientras que el sabio actúa. En ese sentido también tiene una ciencia universal, es capaz de enseñarla. Estos saberes, estos principios son cognoscibles en grado sumo, y luego está lo que decía hoy temprano, la distinción entre ciencia teórica y ciencia productiva. La ciencia productiva es la ciencia que remite a necesidades, las ciencias teóricas son las que buscamos por sí mismos. Y acá hay como un relato, un origen de qué es la filosofía, qué es la ciencia. Bueno, el origen de la ciencia es la admiración. Uno cuando no entiende algo, cuando uno no conoce algo, lo primero que siente es admiración. No envidia,
sino admiración, se queda como fascinado por eso que no entiende. Pero al mismo tiempo la condición de posibilidad en términos modernos de que uno sienta admiración por algo es reconocer que no sabe eso que está viendo. Cuando uno reconoce su ignorancia, se admira de eso y luego esa ignorancia es motor de búsqueda que te permite aprender y conocer. Entonces en el origen de la ciencia está la ignorancia, que es causa de admiración y es causa de investigación. Luego está esto de que esta ciencia no es algo divino, si bien hoy lo llamamos teología, no es algo que solo un Dios podría saberlo, como dicen los poetas, pero aquí agrega Aristóteles, un poco tal vez haciendo homenaje a su maestro, los poetas dicen muchas mentiras, o sea que no hay que creerle a Homero. Homero no nos sirve para hacer ciencia, nos sirve para deleitarnos en su poesía, pero si queremos hacer ciencia tenemos que seguir otro método, que como dijimos en otro video, sería el método de la prosa, estilísticamente o formalmente, sería escribir, no escribir versos, sino escribir en prosa. Entonces tenemos ahora en el parágrafo 3 la cuestión de las 4 causas y se remonta a determinadas cuestiones históricas sobre las que no me voy a detener y voy a cortar acá. Las 4 causas es lo que permite determinar que una persona sabe algo. ¿Qué es dar causa de algo? Dar causa de algo es responder a una pregunta fundamental, la mayor pregunta, la pregunta de los niños, la pregunta de la ciencia, ¿por qué? Esto es muy interesante para quienes vayan a ser padres. ¿Qué hace un niño cuando pregunta por qué? Muchas veces el niño habla de, esto no lo dice Aristóteles, lo digo yo, el niño se refiere a distintas formas de concebir o conceptualizar la pregunta ¿por qué? En términos aristotélicos, las causas se dividen en causa formal, causa material, causa motriz y causa final. Entonces, hay veces que el niño pregunta ¿por qué tal cosa? Y se refiere a ¿para qué sirve? A veces el niño pregunta ¿por qué? Y se refiere a ¿qué lo produce? A veces ese niño se refiere a ¿de qué está hecho? Cuando pregunta ¿por qué? Y a veces ese niño se refiere a cuál sería, esto es más difícil que un niño lo haga, pero se refiere más bien a la definición, al concepto de algo. Entonces, ¿por qué se cae un cuerpo? Podemos decir porque por distintas explicaciones podríamos dar. En términos aristotélicos, una de esas explicaciones sería porque quiere estar en el piso. Otra de las explicaciones sería porque alguien lo soltó. Otra explicación sería porque está hecho de un material pesado. Y otra explicación sería porque al cuerpo le gusta o la finalidad del cuerpo es estar allí. Entonces simplemente recordemos, tenemos causa material, causa formal, causa motriz o efectiva, como también se la llama, o eficiente mejor dicho, y causa final. La causa material es el material del que está hecho, la causa formal es la forma, la definición, la esencia de eso. La causa motriz es aquello que lo moviliza, que realiza la acción, que inicia la acción. Y la causa final, a veces llamado por Aristóteles el bien, es aquello a lo cual ese fenómeno tiende. Entonces eso serían las 4 causas de Aristóteles. Luego en Metafísica Alfa, que siguen los distintos parágrafos, se remite a Aristóteles a lo que se podría considerar una historia de la filosofía avant-garde. Él simplemente empieza a recopilar lo que dijeron otros filósofos y de ellos recoge lo que más interesante o lo que lleva verdad de esos pensamientos. Pasamos ahora al libro cuarto o el libro Gamma. Se llama Gamma porque Gamma es la cuarta letra. Se llama Gamma porque Gamma es la tercera letra del alfabeto griego. Libro cuarto porque hay una alfa minúscula. Hay una alfa minúscula dentro de esto, que es el libro segundo. Bueno, entonces, ¿qué es la metafísica? ¿Qué es la ontología? ¿Qué es la ciencia primera? ¿Qué es la teología? La teología es una ciencia que se ocupa de lo que es, en tanto que algo es, y de los atributos que por sí mismos les pertenecen. ¿Qué significa esto de ser en tanto que es? En griego on geon, o en términos también en latín s qua s, o ens qua es, no lo recuerdo muy bien en latín. Pero bueno, significa que no se lo toma como por ejemplo en términos accidental, sino que se lo toma en su verdadera naturaleza esencial. Lo que es en tanto que es ser.
no lo que es este libro en tanto que cuerpo físico o en tanto que objeto literario o filosófico o en tanto que mercancía, sino en tanto que ser, que sería la existencia. La existencia, entonces, si tuviéramos que trazar una jerarquía ontológica, es como el concepto fundante y primordial que está en la cúspide. El ser es lo que está arriba de todo. Podemos tener animales, podemos tener plantas, podemos tener coches, podemos tener edificios, todas esas cosas son distintos entes, son distintas cosas, pero lo que todas esas cosas reúnen es que son, digamos, que existen, que están ahí. Eso sería el ser en tanto que ser. Pero estudiar el ser en tanto que ser es estudiar sus causas y sus principios. Bueno, entonces por eso ahora se ocupa de lo que es la entidad o la sustancia, como también lo llamamos ahora. Esta traducción lo llama entidad, remite al griego usía, que significa ser, esencia, sustancia. Entidad, en latín substancia, substantia, de ahí viene nuestra sustancia, algo sustancial, algo sustantivo. Bueno, eh, simplemente voy a decir esto. Para Aristóteles y su ontología, la entidad consiste en una X, o sea, consiste en un soporte de determinaciones, digamos. Digamos, este libro es un soporte, es una X, es una incógnita que soporta lo que se llama accidentes. ¿Qué pasa? Se cortó el video. Bueno, es una X que soporta accidentes. Esta X, este objeto que es bordó, de la tapa duro, blanco de sus páginas, es de papel, es de cartón, su materia, su color, su forma, su tamaño, su peso, todas esas cosas son propiedades que tiene este objeto, pero todas esas propiedades son accidentes, son cosas que no son esenciales. Lo que es esencial es que este libro es simplemente de este libro lo que se puede decir es que es. Y ese es, en términos hegelianos, solamente es un es. No se le puede agregar nada. Simplemente podemos decir, incluso ni siquiera lo podemos nombrar. Solamente en todo caso podríamos señalarlo y mostrarlo así y seríamos incapaces de determinarlo por el lenguaje. Porque cuando dijéramos ese libro, ya con el concepto del libro lo estaríamos determinando en una determinada categoría. Por lo tanto, lo que son las cosas son soportes de determinaciones. Las determinaciones son las propiedades. Las propiedades son todas las propiedades que se me ocurran: el tamaño, la forma, el color, el olor, lo que me remite emotivamente, muchas cosas. Esos son soportes. Entonces, en principio, esa sería la idea de la entidad para Aristóteles, que todavía hoy la conservamos. Después hay otra cuestión que tiene que ver con el movimiento. Lo que dice Aristóteles en su física es que los objetos son soportes de esas entidades, un sustrato, cada vez se utiliza la palabra griega que significa sustrato, sujeto, soporte, sobre el cual recibe las propiedades que son los accidentes. Esos objetos no están quietos, esos objetos están en movimiento. ¿Qué significa que estén en movimiento? Significa que hay formas, podemos pensar en Platón, ideas, que inhieren, que inciden en el objeto y que le dan un determinado carácter a ese objeto. Esos cuerpos cambian, se mueven, kínesis, que significa cambiar, no solamente la kínesis tiene distintas definiciones. Actualmente la modernidad solamente recogió la palabra traslación, cambio de posición, pero en su momento movimiento significaba cuatro cosas, simplemente las digo: crecimiento, disminución, alteración y traslación. Alteración sería un cambio químico, diría, cambio de naturaleza. Crecimiento sería algo que crece, algo que decrece, y algo que se mueve, como lo pensamos actualmente, a kínesis. Bueno, ¿qué decía? Cuando algo se mueve, en este término amplio, es que hay distintos opuestos que lo dominan y que lo hacen, que inciden en ese sustrato, que es el soporte, y que le cambian el carácter. Todo movimiento va de un opuesto a otro opuesto. Y cuando no hay un opuesto presente, es lo que Aristóteles llama privación. Privación es lo que no tiene.
Por ejemplo, una persona que es, esto es un ejemplo muy típico de Aristóteles, una persona que es ignorante llega a ser sabia. El sustrato es él, su esencia, lo que él es. Pero en un momento es ignorante, está privado de algo. Su opuesto es el conocimiento, que es completo, que es lleno, que es denso. Llega a su opuesto y llega a ser sabio. Y lo que él es permanece como una naturaleza eh, permanente, digamos. Esto sería lo que una vieja aporía, un viejo problema que tiene que ver con Heráclito, con el río de Heráclito, es, podemos decir que yo, Bonchi, soy la misma persona que fui ayer, y si lo podemos decir, ¿por qué? Es decir, mi cuerpo es el mismo. Bueno, en cierta manera sí, pero he comido otras cosas, he digerido otras cosas, la constitución de mi cuerpo es otra, mi barriga hay otras cosas, la energía que me moviliza a hablar, a pensar, a ver, es otra, es permanentemente en el tiempo cambiante. Entonces podemos decir realmente que somos la misma persona que fuimos ayer. Y si hablamos de hace un año, recuerdo que en química y en biología hay determinados experimentos o tesis que hablan de que en una determinada cantidad de tiempo un ser humano cambia completamente todos los átomos y moléculas que lo componen. Entonces, cuando uno cambia todas las moléculas que lo componen, sigue siendo la misma persona. Obviamente, en términos materiales, no es la misma persona, pero en términos aristotélicos, formalmente sí seríamos la misma persona. Eso que decíamos hoy temprano de la definición. En ese sentido, bueno, la identidad es un gran problema. Entonces, Aristóteles sí contiene la identidad es el hipokeimenon, el sustrato que varía de acuerdo, fluctúa de acuerdo a contrarios. Y por último llegamos a metafísica epsilon. Se me está haciendo bien largo el video, no esperaba que poder hablar tanto de esto porque no leí tanto, pero bueno, uno va asimilando muchas cosas. Metafísica epsilon, o el libro sexto, habla de la clasificación de las ciencias teoréticas, y distingue entre tres ciencias teoréticas. Distingue entre la física, la matemática y lo que él llama ciencia primera o teología, que es lo que nos concierne en este video, que es la metafísica. Básicamente el criterio de demarcación, de delimitación de estas ciencias son dos. Su objeto. Lo que determina qué ciencia es una es cuál es el objeto que estudia. ¿Cuál es el objeto de la física? El objeto de la física es lo que está en movimiento y no es separable. El objeto de la matemática es lo que está inmóvil y no es separable. Y el objeto de la teología es lo que es inmóvil y es separable. ¿Qué significa separable acá? Separable significa que no está inherido, que no está metido en la cosa. Recordemos que para Platón las ideas existían en un cielo separado de los objetos sensibles. Para Aristóteles las formas, que podríamos llamar eidos, pero en realidad más bien es morfé, están metidos en los objetos, están dentro del objeto, ocupan el mismo lugar que el objeto. Pero bueno, existe algo que se puede separar de su materia, que es el objeto más divino, que adelanto para otro video, es el motor inmóvil, al que también podríamos llamar Dios, y que de hecho Santo Tomás lo va a llamar Dios. Y toda la tradición religiosa lo va a llamar Dios, desde los árabes hasta los cristianos. Entonces, básicamente ese sería el criterio. La física se ocupa de lo que está en movimiento. El movimiento ocurre de acuerdo a un sustrato que se desplaza entre opuestos. No es separable, es móvil. La matemática es una ciencia teórica que no depende de la producción, sino de la teoría, de la contemplación, y esta ciencia que estamos buscando en este libro, que Aristóteles no la define, no empieza a enumerar hechos de esta ciencia, simplemente la está buscando, está indagando sobre esto. Por eso es tan difícil de clasificar, y por eso este libro se llamó Metafísica, porque es lo que está más allá de la física y lo que no tiene clasificación, en cierta manera, y en eso aún sigue la filosofía, sin saber cómo clasificar esta rama fundamental de su cuerpo, de su corpus, que es la metafísica.